Buenas noches, estamos a miércoles 11 de noviembre, como siempre decimos ya 12 de noviembre, están en confirmado la Moncloa el programa de análisis diario de política en España, alrededor de 30 minutos más o menos, para desgranar la actualidad de nuestro país. Como siempre empezamos hoy con el comentario del día. Saben muchas veces que hablamos del chuchup, de aquella manera de que está el gobierno cociendo a la población de este país para al final dejarla exhausta y dejarla sin respuesta. Algunos hemos pensado durante mucho tiempo si esa cocción va a acabar dejando a la rana muerta o no. Y hemos intentado elucubrar, pensar qué acciones se pueden hacer para contrarrestar la cocción de la rana. Y aunque a algunos les sorprenda, llevamos días intentando hacer lo que algunos han denominado la gotita malaya. Vamos a llamar la antítesis de la cocción de la rana, que es algo así como ir informando a todos los que podamos informar de la situación real de España. En ese sentido, los emails a congresistas, los emails a diputados, los emails a diputados de otros países, como Alemania en este caso, eurodiputados, donde en el fondo vamos haciendo eso tan simple como la gota malaya, que es, no deja de ser como ir explicando la realidad de este país a aquellos que no la conocen. Y lo hemos dicho alguna vez, cuando algunos dicen, no, es que eso es mucho esfuerzo, pues realmente los resultados son sorprendentes, porque no hay que negar que una cosa es que alguien explique una historia y otra cosa es que 1000 personas expliquen una historia. Una cosa es que un diputado, por citar alemán, posiblemente en los próximos días empleemos a polaco o italiano, porque los problemas con esos países desde el gobierno son cada vez más claros. Solo hay que recordar hoy que la portavoz, no sabemos cómo llamar, a Adriana Lastra, ese personaje insignificante, digamos, con una carrera profesional cero, no vamos a decir escasa, vamos a decir cero, pues ha insultado a los italianos por el tema de los IVAs de las mascarillas. Al cabo de una hora la desmentió hasta el propio gobierno, confirmando la inoperancia, la ineptitud, la inconsistencia de un personaje como Adriana Lastra, que seguramente, seamos sinceros, cargos como el de cajera del supermercado de Irene Montero le irían grandes, porque no tiene ni esa mínima capacidad, no digamos intelectual, sino incluso de calcular situaciones. Son personajes indignos de la política española. Y a veces es bueno, cuando meten la pata hasta el fondo, como el caso de Adriana Lastra, por recordarlo a los socios europeos, a aquellos que nos van a dejar el dinero para intentar sobrevivir. Porque lo hemos dicho alguna vez, lo importante de este país somos todos. Y todos quiere decir que desde fuera, desde incluso el interior, la gente sea consciente de que aquí no todos pensamos igual. Ni todos somos Pablo Iglesias, ni todos somos Adriana Lastra, ni todos somos Pedro Sánchez, ni todos somos este gobierno. Cada uno, por suerte, es lo que es. Unos mejor, otros peor. Pero en todo caso, como siempre apostamos en este programa y seguiremos apostando durante los próximos días, próximas semanas y seguramente próximos meses, es que cada uno tenga la libertad de elegir cómo quiere ser. Y eso, que es para algunos elemental, para este gobierno se convierte en algo así como un dogma de fe. No quieren que la gente piense, quieren que la gente solo piense como ellos. Y eso para algunos no es democracia, es simplemente un volver al pasado. Empezamos ya con los titulares del día. Y el primer titular, curiosamente, se titula, como el propio programa, Volviendo al pasado. Vamos a hablar de cosas que algunos hemos dicho muchas veces, pero que parece que se convierten en realidad, ojo, en noviembre del 2020. Las pruebas PCR, los IVAs de las mascarillas, vamos a recordar, digamos, el tratamiento que tiene estas cosas y obviamente los siguientes titulares tienen relación directa. Por primera vez empezamos a ver a los varones del PSOE enfrentados al gobierno del PSOE. Parece que la política de Iván Redondo, hemos dicho que íbamos a citarlo desde hoy cada día, porque es un personaje que merece para algunos acabar en la cárcel, y no un año, 2 años, sino muchos años, porque es el responsable máximo de la comunicación de este gobierno. Pues los varones del PSOE empiezan a estar enfadados por el pacto de Bildu, vamos a decirlo así de claro. Mientras, pues pasan situaciones concretas y curiosas, como el auto sobre el caso de Delci, donde se ha archivado, según parece, para la señoría,
Para su señoría, el hecho de estar en una zona internacional no es estar en España. Se salta las sentencias del Tribunal Supremo, sentencias diversas en este país, sentencias europeas incluso, donde establecen que las zonas internacionales de aeropuertos no son áreas fantasmas, no son áreas inocuas, son áreas que pertenecen a un país. Quizá este juez debería leer un poco antes de meterse en ciertos berenjenales, y algunos creemos que una actitud y un error tan grave como este debe significar como mínimo un expediente y como normal su expulsión de la carrera judicial. No se pueden ir con tonterías en estos temas. El siguiente titular nos lleva a algo que ya comentamos ayer como curioso, es decir, ha salido hoy que el CEO de Pfizer, ojo, no es delito, el mismo día que han subido las acciones, que ha presentado la vacuna, vendió sus acciones propias por 4,73 millones de euros, de dólares, perdón. Bueno, tiene buena vista este CEO, es decir, justo vende el día que presenta un golpe de efecto. Bueno, cada uno puede tener su interpretación. Está claro que de momento parece que no es delito. Y el último titular del día nos lleva a un detalle curioso, que intentamos cada vez hablar menos porque como catalanes nos avergüenza el tema. Vamos a decirlo así, claro. Según parece, Puigdemont ha decidido no ir en las listas, no encabezar las listas de la Generalitat. Según parece el personaje, lo hemos dicho hace muchos meses, acabará difuminado en el exilio y acabará pidiendo en cualquier cajero de Bruselas dinero. Porque cuando uno es simplemente un miserable, sus días acaban siendo como un miserable. No tiene más vuelta de hoja. Con eso empezamos ya el programa. Y empezamos, el titular lo hemos puesto muy claro, volviendo al pasado. Hoy hemos conocido dos noticias, vamos a decir, que parecían del pasado. Por un lado, finalmente el gobierno decide hacer las pruebas PCR a los visitantes que vengan de países de riesgo. Cualquiera que se mire cualquier web de viajes, etcétera, sabe que eso desde hace meses existe, por ejemplo, en Europa. Un visitante de España no puede ir a la mayoría de países de Europa sin pasar el PCR, pero en España, récord mundial de turismo el año pasado, pues parece que ignorábamos el tema, pese a las peticiones de diversas comunidades autónomas. Está claro que al final el gobierno vuelve a hacer esas cosas extrañas de no lo parecía, que nadie lo quería, no sé qué, no sabemos bien cómo explicarlo, y acaba convirtiendo la realidad en lo que es. Algo que parece básico, que exigían desde cualquier puesto de turismo, que exigían las comunidades autónomas, se ha vuelto en realidad. Ojo, en noviembre del 2020. Parece mentira que hayamos pasado la primera ola en abril, en mayo, por decirlo con claridad, hace meses, y el gobierno no se haya preocupado no ya de gestionar la primera ola, sino de intentar prevenir la segunda. Un auténtico desastre, una auténtica vergüenza. Aunque para vergüenzas lo del IVA de las mascarillas. Que no solo el gobierno, sino que algunos sorprendentemente hemos visto que el PSOE hoy se ha deslizado con un tuit diciendo que van a bajar el IVA de las mascarillas como un acto heroico, cuando desde mayo la propia Unión Europea recomendaba y decía estrictamente que se podía bajar el IVA de las mascarillas. Es una auténtica vergüenza. La Unión Europea confirma además que hasta el 6 de noviembre no ha habido ninguna consulta por el gobierno español sobre este tema. A veces lo hemos dicho, una cosa es estar gobernado por profundos incompetentes, como este caso, otra es estar gobernado por mentirosos, como parece que cada vez es más claro. Este gobierno ya miente directamente a la cara de los españoles, lo hemos dicho alguna vez. Han puesto la velocidad máxima, la sexta, en medio de una carretera comarcal y se han olvidado de pensar, incluso de planificar cualquier cosa. Y aquí ahí está claro que hay un responsable máximo, y lo hemos dicho más de una vez, Iván Redondo, que algunos creemos que solo por estos actos, recordemos que técnicamente no está aforado, algún partido debería imputarle ya, poner una demanda contra él por toda la manipulación que está haciendo de la información, por toda la pochedumbre que está llevando este gobierno y por toda la responsabilidad en sus actos. Ya veremos si Iván Redondo ríe tanto, se asesora tanto cuando tenga una demanda donde le pidan años de cárcel. Porque al final el responsable máximo, vamos a decirlo así claro, obviamente es Pedro Sánchez. Pero el asesor primero, el asesor máximo que contrastaría a cualquier ministro es Iván Redondo. Iván Redondo, recordemos, no lo ha votado nadie. Nadie quiere decir nadie. Es un cargo elegido a dedo que se ha compinchado, vamos a decirlo así claro,
con un presidente mediocre que no ha sabido gestionar esta crisis y que ha llevado a la mayor cifra de muertos del mundo en porcentaje y al mayor desastre económico del mundo. Y eso debe tener una responsabilidad en cualquier Estado democrático. Y eso, que para algunos es básico y elemental, debe explicarse en todos los ambientes, en todos los actos. Iván Redondo es un auténtico profesional de la malicia, es un auténtico prevaricador, es un auténtico desprofesional y es un auténtico personaje que debe pasar en la cárcel, creemos, muchos años, porque su actitud es nefasta y no solo está trapicheando con la dignidad de los españoles, sino lo peor, con la salud y con la vida de muchos españoles. Y cuando uno juega con la muerte, vamos a decirlo así claro, no merece más respeto que la cárcel. Y en ese sentido, algunas de sus alianzas, si entramos en el segundo punto, ya están empezando finalmente a sacar a la gente de quicio. Lo hemos dicho alguna vez. Este gobierno no saldrá por la eficacia del PP, no saldrá por la eficacia de la oposición, entre nosotros, inexistente. Saldrá por los movimientos internos del PSOE. Y lo hemos dicho alguna vez. Pedro Sánchez, aunque algunos no lo crean, no es un líder respetado dentro del partido. Es un líder donde muchos se aguantan porque saben que su sueldo miserable depende de que el presidente del gobierno sea socialista. Pues giremos un poco el tema. ¿Quién niega que el gobierno socialista tenga la mayoría de diputados? Pues que sigan gobernando, pero que no tengan al señor Pedro Sánchez como presidente, porque lo único que hace es hundir más España. Y algunos, y empezamos hoy con algún varón como el señor Vara, ya han empezado a criticar las actitudes marcadas por Iván Redondo de pactar con Bildu. Pero vamos a ser sinceros, ¿qué gobierno democrático puede pactar con los que se han dedicado a ser amigos de los que pegan un tiro en la nuca a la gente, a ser amigos de los que matan niños? Es injustificable. No diremos ya en Europa, incluso en una democracia del tercer mundo, es decir, los amigos de los asesinos, que lo hemos dicho alguna vez, ¿tienen representación legítima? Claro que sí, porque en democracia hasta los amigos de los asesinos pueden tener diputados, porque la gente vota lo que vota, y eso es innegable. Pero de eso a que formen parte o participen del gobierno hay un largo camino, y en eso se equivoca Sánchez y el vasco, vamos a decirlo así claro, Redondo, que parece mentira que haya nacido en el País Vasco, que sepa lo que es el País Vasco y que sea partícipe de acompañar a amigos de asesinos a apoyar al gobierno. Porque eso es algo no solo indeseable, sino indescriptible. Y lo hemos dicho alguna vez. E insistimos, y alguno también se molesta de lo que podríamos decir de otras opciones. Claro que es legítimo que Bildu tenga representantes en el Parlamento. Si la gente la ha votado, aleluya, nadie lo va a negar. Habrá que estudiar por qué les han votado, por qué vota la gente a amigos de asesinos. Eso habrá que estudiarlo. Pero tiene la misma legitimidad que cualquier partido. Pero lo que no es legítimo es que el gobierno se apoye en amigos de asesinos. Es algo vergonzante y es algo que deberían, no solo en este caso de Vara, este varón, sino más varones del PSOE deberían indignarse hasta en esta situación. Pero ¿saben qué pasa en los varones del PSOE? Que tienen miedo. Seamos sinceros, muchos viven de esta historia, muchos viven de esto y no saben hacer otras cosas. Hoy hemos escuchado a un miserable como Rafael Simancas, ¿recuerdan aquel del tamallazo? Que casi algunos pensamos que qué suerte que hubo el tamallazo, porque viendo al impresentable del personaje que confunde el IVA con beneficios empresariales. Dice que el gobierno baja el IVA y así evita que las empresas tengan beneficios empresariales, pero que no sabe este personaje que dice ser profesor de universidad. A mí me avergüenza que una universidad tenga un fulano como este de profesor. Es alguien indigno de ser profesor, pero ¿qué sabe? Que no sabe distinguir lo que es la recaudación de un Estado a lo que es el beneficio empresarial. Pero ¿desde cuándo un IVA es un beneficio empresarial? Pero este fulano, ¿qué puñetas ha llevado en su vida? ¿Pero qué profesionalidad tiene? ¿De dónde sacan esta gente? ¿Qué los sacan? ¿De un merendero? ¿De pedir en la calle? ¿De ser miserables? Porque lo de Simancas no tiene nombre. Un personaje vividor de la política que no tiene ni una experiencia profesional, que es profesor de universidad por ser político. Pero por favor, señores de su universidad, que desconocemos qué es, pero es humillante que tengan un profesor con un nivel tan bajo, que no vale todo.
Luego dirán por qué las universidades españolas no están en los rankings entre las 100, las 200, las 500 primeras del mundo, porque se contratan miserables por quedar bien para tener un dinero público en vez de preocuparse por lo que han de preocuparse, que es la educación de la gente. ¿Pero dónde vamos? Esta gente, si un autónomo, si hasta un pakistaní de una tienda de Barcelona de 24 horas sabe más de impuestos que este señor, por favor. Y este señor se está forrando con la política. ¿Pero dónde salen estos tíos tan miserables? Realmente uno se podría indignar, pero al final uno acaba diciendo que, bueno, mira, este país es lo que es, lo hemos dicho muchas veces, no vamos a cabrearnos, simplemente vamos a explicar historias y que cada uno decida lo que tenga que decidir. Y en este punto nos vamos al punto tercero. Hoy ha salido un auto de un juez que a veces uno conoce jueces y los respeta y les tiene hasta cariño, vamos a decirlo así de claro, pero que un juez, como en el caso de Elsi, estime que el hecho de estar en una zona, no haber visado el pasaporte implica que no entró en España, mire, le entran dudas tan estúpidas que uno piensa, ¿usted es juez o usted es un profundo analfabeto? Vamos a decirlo así de claro. Primero, que se lea las sentencias del Supremo diciendo que las zonas internacionales de los aeropuertos son España, como son Francia, como son el Reino Unido, como son cualquier país. Es un mínimo de decencia para ejercer su función. Y si no la tiene, váyase, porque aprobar una oposición no vale para todo. Y usted tiene nombre y apellidos y es una vergüenza que ejerza en un juzgado con decisiones como esta. Segundo punto, ¿qué pasa? ¿Que los inmigrantes ilegales, como no han sellado a la entrada de España, ya no son ilegales? Por favor, una chorrada de primera. Es decir, ¿pero de dónde salen estos jueces? Prevaricadores, no hay que decirlo de otra manera. Y me da igual que mañana cierren el canal, que mañana me demanden este juez. Pero es más, ¿qué pasa? Que según su teoría, si mañana toca presentar los impuestos, no los presentamos como no hemos presentado, pues no pasa nada, señor juez. ¿Pero en qué mundo vive? ¿Pero de dónde ha salido usted? ¿De dónde ha salido tanta impresentabilidad? ¿Que es un cobarde miserable que no sabe decir las cosas y le han ordenado decir las cosas? Esperemos que los partidos, en este caso Vox, recurran el auto y que el Poder Judicial o el tribunal donde sea recurrido no solo estime el recurso, sino que expulse hasta el juez de la carrera judicial. Porque lo que no se puede jugar es intentar ser parte y mando. Si tú eres juez, estás para cumplir lo que te dicen. Y uno puede tener una sentencia que unos podemos estar más de acuerdo o más en desacuerdo. Aquí siempre hemos estimado de respetar las sentencias, pero siempre hemos intentado leerlas. Y cuando dice uno una barbaridad, como la que ha hecho este juez, que el hecho de no estar sellado el pasaporte por la diplomática de él implica que no ha estado en España, cuando ha hecho un cambio de avión. Ya me dirán quién cambia de avión. Los que hemos viajado mucho sabemos que cuando cambias de avión en un aeropuerto internacional pasas y fichas en la frontera. ¿Pero de dónde viene este juez? ¿Que viene de un pueblo perdido de Castilla, de Cataluña, de Aragón, donde no ha salido de su casa en su vida y solo le ha dado de comer su madre? Por Dios. ¿Pero estos jueces de dónde vienen? Hay jueces que merecen todo el respeto. Y el problema es que el Poder Judicial debería coger a este juez y decirle, oiga, nos está poniendo en evidencia por su negligencia, por su incapacidad de leer sentencias, por su incapacidad de leer la jurisprudencia. Váyase a la calle, expediente y fuera, y que se busque trabajo en el PSOE, en donde sea. Pero lo que no puede ser es un juez comportándose como un miserable, porque las sentencias son todas respetables, pero las estupideces nunca. Y este juez ha dicho una soberana estupidez que no merece ni respeto, ni merece ni tan siquiera que pensemos en él. Es simplemente un juez miserable que merece, como mínimo, ser expulsado de la carrera judicial. Y que espabile entonces y que aprenda a leerse sentencias, porque a un juez le pedimos al menos que se lea jurisprudencia y que no diga estupideces. Luego podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero mira que tenía argumentos para argumentar. Pero cuando uno se va a las estupideces es que realmente no es ni juez ni es nada, es simplemente parte. Y cuando uno es parte en la política, olvida la separación de poderes. Y si este juez tiene causas o cosas que hace que le digan hacer eso porque tiene que ocultar otras cosas, es su miserable problema de tener una vida miserable. Pero no puede en este momento estar delante de un juzgado para decir auténticas y soberanas estupideces. Y lo dicho, señor juez, si quiere demandarme, aquí estoy, ya sabe mis datos, demándeme. Y seguramente ganará, porque los jueces son más corporativos que otra cosa, pero al menos algunos sabremos de que usted es un miserable, un mentiroso y sobre todo, lo peor para un juez, alguien incapaz de leerse sentencias,
de leerse jurisprudencia y de saber que uno en el momento que entra en un país, firme, pase, selle o no selle el pasaporte, ha entrado en ese país. Y si no lo sabe, por favor, míreselo, que para eso le pagan y no le pagan poco. Y hablando de cosas sorprendentes, nos vamos al cuarto titular del día, que es uno de esos que aquí sí que estamos hablando de un tema que en principio parece que no es delito, pero es curioso. Saben a veces que nos gusta explicar las cosas curiosas. Y en este caso, el caso curioso es que el CEO de Pfizer, la empresa esta que ha sacado la vacuna, que en principio no ha sacado todavía, pero que parece que se va a sacar, justo el día de anunciar que saca la vacuna, vendió acciones personales por 4,73 millones de... Ahora no tengo el dato si eran euros o dólares, pero bueno, una burrada de dinero. Obviamente parece que no es delito, pero cuanto menos, vamos a decirlo, parece curioso. Es decir, haces un anuncio y ganas 4,7 millones. Hombre, no sé cuánto está la conversión de la publicidad, pero realmente es una cifra excelente. Más teniendo en cuenta, y lo hemos dicho alguna vez, que estamos hablando de más de casi 20 proyectos que estaban a punto de sacar la vacuna. El primero que se ha anticipado, pues el CEO de la empresa hábilmente ha conseguido esos casi 5 millones. 5 millones, que dice muy pronto, por vender sus acciones justo el mismo día. ¿Sabía el pelotazo? ¿Lo imaginaba? ¿O creó el pelotazo para ganar el dinero? Cuanto menos es curioso, es estas cosas de las sociedades que a veces no se acaban de entender. Es decir, si tú eres un brillante CEO y sabes que tu resultado va a ser brillante, no vendes el mismo día. Te esperas una semana, un mes, 2 meses a que todos dé resultado y ganas no 5, ganas 15. Bueno, según parece, a algunos les gusta estar encima de la ola y el problema, y vamos a decirlo sin entrar en detalles porque parece que en todo caso no es delito, es si a uno les gusta estar encima de la ola o a uno les gusta crear la ola para ponerse encima, que es algo bien diferente. Ya veremos si hay investigación o no en Estados Unidos sobre este tema y ya veremos qué resultado tiene, pero cuanto menos yo creo que hay que explicarlo porque es un tema curioso. Y nos centramos en el último titular que hemos comentado hoy, que es que parece que finalmente Carles Puigdemont no será el candidato en las listas electorales en las próximas elecciones catalanas, en teoría en febrero. Parece que ha declinado al ver que no sería posible su nombramiento como presidente. Bueno, ¿qué vamos a decir de Carles Puigdemont? Creo que los que nos han leído desde hace años saben que tenemos una opinión muy clara sobre él. Es decir, ese personaje que en el 91, y lo vamos a decir, que lo hemos explicado más de una vez, en el 91 desaparece de jefe de redacción de un diario justo cuando hay la operación contra toda la amalgama de, vamos a decirlo, colaboradores con el grupo terrorista Terra Llura antes de los Juegos Olímpicos y justo desaparece y en los ámbitos independentistas se dice que él fue el chivato de esta situación. Es más, en ámbitos independentistas se comenta fervientemente que es un colaborador de los servicios de información españoles y él desaparece según muchas fuentes, bueno, según las fuentes que nosotros hemos explicado más de una vez, escondiéndose miserablemente en un camping de la Costa Brava con una depresión porque se da cuenta, y lo decimos con todas las palabras, lo hemos explicado más de una vez, por cierto, palabras que confirmó al cabo de unos meses ese topo que había en ETA tan famoso de aquellos años, pues que se escondió porque, vamos a explicar la historia así rápidamente, fue engañado por los servicios de información al ver que era un simple perdido en la vida y que necesitaba algo tan simple como cariño y amor, y se le engañó vilmente, y luego se le ofreció colaborar permanentemente con los servicios de información, y él se negó y entró en una profunda depresión. Bueno, cada uno tiene lo que tiene, es decir, al final, los personajes que medran a partir de la política, que medran a partir de su incompetencia, acaban como acaban. Y lo hemos dicho alguna vez, Carles Puigdemont ha ido tirando de esos amigos que estaban conformes, porque no eran amigos, eran gente que creían que dando dinero recibirían a cambio concesiones administrativas y se han dado cuenta de que ese sistema tan vergonzante ha funcionado en los primeros años de la democracia, pero cada vez está más a extinguir.
La justicia no se va con bofetadas ni con leches. Y Carles Puigdemont, sin esos activos, se queda donde se queda, en una casa que no puede pagar, en una existencia miserable, y lo hemos dicho alguna vez, más seguro estaría en una cárcel española que pululando con Bruselas viviendo debajo de unos cartones en un cajero. Porque el futuro de Carles Puigdemont, lo hemos dicho y lo insistimos, no será glorioso, no será nada más que miserable. Y el personaje realmente ha tenido una vida dura, pero ha tenido una vida dura porque realmente se ha comportado como un personaje inocuo, sin personalidad, cobarde, y que siempre ha intentado engañar al personal. Y al final, una de las cosas buenas que tiene, y lo decimos y a algunos le molesta, una de las cosas buenas que tiene la democracia es que al final la gente, por muy ignorante que sean los planes de estudios, por muy ignorante que sea la población en general, al final se da cuenta de algo tan básico como que cuando uno le intenta tomar el pelo y se aprovecha, la gente no es tan idiota. La gente puede votar, la gente puede decidir, pero la gente lo que no quiere es que le engañen. Y en este caso, Carles Puigdemont confirma algo básico, que se ha dedicado a engañar durante estos años y que seguramente acabará sus días donde los acabará. A algunos le hemos recomendado desde hace años que lo mejor que puede hacer para su salud, para su equilibrio mental, incluso para su historia en la enciclopedia catalana, es regresar, entregarse y acabar entre rejas. Que a los 8 años en este país, a los 5, a lo mejor a los 10, le dejarán libre y podrá volver a trabajar de lo que sea. No escribe mal, vamos a hacerlo, es decir, podría ser el típico reportero de provincias local, que para eso creemos que podría tener hasta un sueldo digno. Todo el resto, imaginación al poder. Y Carles Puigdemont de imaginación tiene mucha, demasiada, y algunos pensamos que excesiva. Y cuando uno no tiene los pies en el suelo, pasa lo que pasa. Y Carles Puigdemont es el claro ejemplo de persona que nunca debería haber llegado a ningún lado y que por el afán de unos de aprovecharse de él, lo han llevado a un lugar donde él ha sido incapaz de gestionar nada. Acabamos ya este día que ha sido realmente muy intenso. Nos emplazamos al café de mañana, como siempre tener el Patreon, el YouTube, la transferencia. Recuerden lo de contactar con los diputados alemanes, hemos puesto un nuevo vídeo hoy con el Bundestag, con los emails de los diputados, para informarles de cómo funciona nuestro vicepresidente Pablo Iglesias. Nada malvado, simplemente explicarles cómo son las cosas aquí y explicarles que ni todos los que estamos aquí estamos a favor, igual que no todos los alemanes en el 30, en el 40 estaban a favor de Hitler, ni todos los rusos, como hemos dicho, están a favor de los comunistas, ni todos los españoles están a favor del franquismo. Bueno, aquí podríamos hacer un hincapié, pero bueno, no haremos ahora polémica a estas horas de la noche. Como siempre decimos, seguimos.